Dios al mundo amó. Un momento con la Biblia, con Conozca la Verdad. Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos de este programa. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Quédese hasta el final y reciba la bendición a través de este programa. Mis amados hermanos y amigos, estaremos tomando un tema. Este tema es el arrebatamiento. Y para ello tenemos que usar un texto bíblico como base para desarrollar ese tema. Recuerda que un tema es un conjunto de textos que definen ese tema. Y justamente hoy estaremos tomando este tema, que es el arrebatamiento. Bien, para ello leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Dice de esta manera: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tema: el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento viene del griego koiné, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en ese lenguaje. Aparte, para entrar al tema, tenemos que dar una introducción. La Biblia testifica en el Antiguo Testamento de un arrebatamiento. Enoc fue arrebatado, Elías fue arrebatado. En el Nuevo Testamento Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que hay testimonios claros del arrebatamiento. Arrebatamiento es un arpazo, ¿no? En un momento, ¿no?, de abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, en un átomo de tiempo. Entonces, mis amados hermanos y amigos, este tema del arrebatamiento ha sido muy atacado por muchos supuestos cristianos. Amén. Cristianos que dicen creer en la Biblia, pero no creen en el tema del arrebatamiento. El arrebatamiento es el primer evento que se realiza dentro del tema, del programa de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene dos eventos. La primera es el arrebatamiento. Amén. Donde Jesucristo no pisa la tierra. El segundo evento de la segunda venida de Cristo ya es visible y todo ojo lo verá, y sus pies de Cristo posará en el monte de los olivos. Esa es la distinción sobre este tema. En el arrebatamiento, Cristo no pisa la tierra. En el segundo evento de la segunda venida de Cristo, Cristo pisa la tierra. Amén. Bien, con este preámbulo vamos también un poco del Antiguo Testamento. Siempre hay un testimonio de un arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Tenemos de Enoc, tenemos también de Elías. Y en el Nuevo Testamento tenemos también de Felipe, que fue arrebatado por el Espíritu. Amén. Entonces, el tema es bíblico. Ahora, en el Antiguo Testamento, sobre el arrebatamiento, hay una cuestión que se hace, una pregunta. Un escritor llamado Salomón, hijo de David, escribiendo el Cantar de los Cantares, él se pregunta el proceso del arrebatamiento. ¿Cómo es ese proceso del arrebatamiento? ¿Cómo es eso del arrebatamiento? Hemos visto claramente que Jesucristo va a levantar su iglesia. Y cuando levanta su iglesia, Jesús no pisa la tierra. En el aire vamos a esperar. Ahora, ese espera en el aire, hay un proceso que se ha visto a través de Cantar de los Cantares. Tenemos tres procesos del arrebatamiento. Amén. Primero, en Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 6 dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Es una visión que esclarece del levantamiento de la iglesia del desierto. Recuerda que estamos en el valle de sombra de muerte. El mundo es un desierto hecho por el mismo diablo. El mundo es un caos, lleno de maldad, lleno de pecado. De ahí sale como un humo. Amén. Está viendo ahí el arrebatamiento el escritor Cantar de los Cantares. La segunda pregunta que se hace es el proceso más amplio ya. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? En el arrebatamiento hay dos cosas que van a suceder.
Primero van a haber una resurrección de los muertos en Cristo. Y los que se quedaron hasta ese momento, dice, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo. Y esos dos subirán y se unirán arriba y se encontrarán con el Adón, ¿quién es? Jesucristo. Por eso que aquí vemos ya la iglesia subiendo recostada de su amado. Pero en la parte final hay otra pregunta. Cantar de los Cantares 6:13 dice, ya aquí está hablando ya las personas que se quedaron, ¿no? Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Amén. Entonces es poderoso y maravilloso que en el arrebatamiento, y que el arrebatamiento y su proceso fue visto por Salomón, ya que en el arrebatamiento los muertos resucitan primero, luego los que se quedaron hasta ese momento serán transformados y se reunirán como dos columnas en el aire, en el cielo, y recibirán a Jesús en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, el primer evento de la segunda venida es en el aire. Cristo no pisa la tierra. Y las dos columnas se juntan y se encuentran con su amado y se recuestan en el pecho de su amado para subir al cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor Jesús sube con su amada, reunido ya con los muertos resucitados y la iglesia que se quedó hasta ese momento, fiel y santos que se quedaron hasta ese momento y fueron transformados, y ahora recostados de su amado se van ¿a dónde? Al cielo. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículos 7 al 10. ¿Qué dice? Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Bueno, ahora, ahí vemos el proceso de la entrada triunfal del Señor Jesús con su amada iglesia. Amén. Recuerda que el Padre nunca salió de su trono. Él siempre está sentado en su trono, el Padre. El Padre está sentado siempre en su trono y nunca dejó su trono. Amén. El que dejó su trono para hacerse carne es el Logos del Padre, el Hijo del Padre. Amén. Y después de su ministerio de 3 años, Él termina todo, nuevamente resucita y se va. Y de vuelta va a regresar a levantar su iglesia. Amén. Para irse ya junto con su iglesia. Amén. Y entrar triunfalmente. Después de haber ganado a Satanás triunfalmente, entrará al cielo, amén, con su amada. Ahora, vamos a ver el síntesis o el resumen del arrebatamiento con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro abierto para la iglesia. En este libro hay muchas interpretaciones. Los preteristas dicen que el libro de Apocalipsis es espiritual, lo espiritualizan, pero no es así. En el libro de Apocalipsis encontramos como dice, el pasado, presente y futuro. Pero también encontramos números, símbolos, amén, y también cosas literales. Vemos claramente Juan está en isla de Patmos, es literal, y el Asia Menor es literal, y en esos pueblos habían 7 pueblos, y no solo 7 pueblos, sino había muchos más, y Cristo va a tomar esos 7 pueblos porque sus nombres de esos 7 pueblos llenan ciertas enseñanzas de connotación profético. Amén. Entonces vemos que el libro de Apocalipsis es pasado, presente y futuro y no es todo espiritual. Amén. Y ahí los preteristas enseñan que el libro de Apocalipsis es espiritual. Otros post-tribulacionistas también enseñan totalmente distinto. Amén. Pero nosotros vemos claramente que el centro del libro de Apocalipsis es capítulo 1, versículo 19. Pasado, presente y futuro. El pasado sería el capítulo 1. El presente sería el capítulo 2 al capítulo 3. Y en el capítulo 4 encontramos el resumen del arrebatamiento a través de Juan el apóstol tipificando a la iglesia. Capítulo 1 o capítulo 4 versículo 1 dice:
de Apocalipsis. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Recuerda que vamos a escuchar trompeta en el arrebatamiento, y aquí vemos como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá. Amén, sube acá. Entonces ahí vemos claramente que un resumen del arrebatamiento. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Luego dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Ahora Juan, de estar en la tierra, en el Espíritu es arrebatado al cielo. Amén. Y he aquí un trono establecido. Lo primero que ve, después que Juan fue llevado al cielo en el Espíritu, seguramente su carne quedó en Isla de Patmos y su espíritu fue llevado. Amén. Y estando en espíritu ya en el reino, viendo las cosas espirituales y reales. Por eso que Pablo dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ahora, Juan, después de haber sido arrebatado o llevado en el espíritu al cielo, ahora él ve el mundo espiritual, pero algo real. Ve un trono, un gobierno, y uno sentado en ese trono. Amén. Y el desarrollo es tan poderoso porque el capítulo 5 va a indicar claramente que ya está el que está sentado sigue sentado en su trono. Pero al frente del trono hay uno que está de pie. Y es Jesús, el Cordero, el Hijo de Dios. Y junto con él, el Espíritu Santo, los 7 Espíritus de Dios. El número 7 es el número de Dios. En este caso, el Espíritu Santo está en total perfección en el cielo. En su total perfección, ¿verdad? Y el Cordero está con cuernos, ¿no? 7 cuernos. Habla también de autoridad. Cuernos hablan de autoridad. Y en su cabal autoridad el Hijo está de pie. O sea, está listo para tomar la posesión de restaurar la humanidad y la creación destruido por el diablo. Amén. Porque en el versículo 13 de capítulo 5 de Apocalipsis usted va a leer y va a encontrar que ahí hay uno sentado y al Cordero dice que hay que adorar. En el libro de Apocalipsis 5:13, oí decir al que está sentado en el trono. Recuerda, el Espíritu Santo influye a la alabanza. Y ahí vemos claramente una voz. Oí decir: adorad al que está sentado y al Cordero. Bendito sea el nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén. Entonces vemos claramente que el arrebatamiento es bíblico. Es bíblico. Entonces, la segunda venida de Cristo tiene 2 eventos. La primera es donde Cristo no pisa la tierra. Y eso se llama arrebatamiento a su iglesia. Bendito sea el Señor. En el capítulo 4, versículo 13 al 17 de Primera de Tesalonicenses dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, se verificará en la segunda venida de Cristo, que incluirá a los muertos en Cristo, quienes serán resucitados, y a los que viven en limpieza y santidad, quienes serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar todos con el Señor por siempre. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando la iglesia sea arrebatada, se manifestará el anticristo y dará comienzo la gran tribulación. Lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y estamos en la apostasía ya, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien al presente quien lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es el que va a ser quitado de en medio? Pues la iglesia. Amén. La iglesia, lleno del Espíritu Santo, no deja que Satanás se manifieste a que gobierne el mundo. Pero cuando la iglesia y el Espíritu Santo es quitado de la tierra, entonces Satanás se manifestará. Pero cuando la iglesia y el Espíritu Santo es quitado de la tierra será tierra de Satanás, y Satanás será adorado por esta gente que no quieren servir a Dios. A los 7 años del levantamiento de la iglesia, la semana número 70 de Daniel, tendrá lugar la aparición de Jesucristo en las nubes del cielo, quien vendrá con sus santos millares a darle el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio, y quien salvará a Israel del poder. O sea, en el segundo evento de la segunda venida de Cristo, vemos claramente que Jesucristo pone sus pies en un lugar. Vamos a leer en el libro de Zacarías 14:3 en adelante. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Entonces, el segundo evento en la segunda venida de Cristo, que es visible, sus pies posarán en el monte de los olivos. Mientras en el primer evento de la segunda venida de Cristo, Jesucristo es solamente visto por la iglesia, no por el mundo. Y sus pies no posan a la tierra, sino espera en el aire a su iglesia. Esa es la distinción sobre esta segunda venida, amén, de Cristo, que tiene dos eventos importantísimos. En el evento segundo vemos que Jesucristo pone sus pies en el monte de los olivos. El monte de los olivos está en Israel, al frente de Israel. Entonces vemos claramente cuando Jesucristo toma o pisa el monte de los olivos, se parte en dos. Y el versículo 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. Amén. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Vemos claramente que la segunda venida visible, que es el segundo evento, amén, Jesucristo viene y se pone sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se abre, y el pueblo de Israel huye y escapa de la aniquilación que estaba realizando Satanás contra Israel. Amén. Y dice: Jehová será rey. Jesucristo se sentará en el trono de David y será rey de toda la tierra. Eso quiere decir que el milenio es en la tierra, no como otras doctrinas dicen que el milenio es en el cielo. Bendito sea el Señor. Vemos claramente que el milenio es en la tierra. Amados hermanos y amigos, esto es el arrebatamiento. Y la iglesia tiene que estar preparada. Para eso dejó Jesucristo la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes es la iglesia de Cristo. Recuerda que se va con el novio es la mitad, y la mitad se queda. Bendito sea el Señor. Amado hermano y amigo, en el arrebatamiento van los fieles, los que están con el primer amor, los que están luchando, viviendo en santidad, por dentro y por fuera, y pelean, amén, en esta tierra, guardándose para Dios. Y se mantiene su primer amor. Muchos cristianos han caído del primer amor, así como usted. ¿Se acuerda cuando se convirtió a Cristo? ¿Cómo era? Fiel al Señor, fiel. Amén. Primeros días o primeros asientos de la iglesia estaba. Todo el tiempo que hay culto, ahí estaba usted fiel al Señor. Ahora ya no hay el primer amor. Amén. Al mensaje de Éfeso, del libro de Apocalipsis capítulo 2, declara, dice: has caído de tu primer amor. Arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré de su lugar el candelero. Amado hermano, amigo, conociendo a Cristo, quedarse en la gran tribulación sería lo peor de un cristiano. Busca a Dios, entrégaseme a Dios, conságraseme a Dios, y que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos levante en el arrebatamiento, porque es un evento gloriosísimo que será para la iglesia en estos últimos tiempos. Cristo viene, prepárese. Amén. ¿Está listo? Y si no está listo, reconcíliese con Dios. Entréguese a Dios.
Confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor Jesucristo. Este es el momento, hoy es el día de salvación para su vida y de reconciliación. Esto es un momento con la Biblia. Dios los bendiga grandemente. Maranata, Cristo viene. Amén.